Los chicos Ábalos y Leguizamón estaban en el primer turno. Si quieren compartir su... Sí, profe, ahí va. Eh, ahí está. Mm, y no, apriete la cámara también, profe. ¿Qué tanta? Un segundo, ahí está. Bueno, comienzo. Entonces, a lo que nosotros vamos va a ser a la evolución cariotípica. Vamos a analizar la heterocromatina, el conservadurismo de la heterocromatina, frente al, perdón, la variabilidad de la heterocromatina frente al conservadurismo de la eucromatina en especies de pinípedos. Los objetivos del trabajo van a ser analizar el genoma de pinípedos, que incluye a la foca y las morsas, comparando sus cromosomas tanto uno con otros y evaluar también si han surgido variaciones cromosómicas con respecto al genoma ancestral. Enseguida voy a explicar lo que es el genoma ancestral. También vamos a ver cómo afectan estas variaciones cromosómicas, tanto de la heterocromatina y si surgió alguna inversión pericentромérica, y cómo afecta estas variaciones al proceso de especiación. Eh, Carnívora incluye tanto a Feliformia, que son los felinos, como Caniformia, que son los que aparecen a la derecha, como los osos, los perros y bueno, las focas. Es más propenso que se den fusiones y fisiones en la familia Canidae y Ursidae, también, por ejemplo, y también en la familia Viverridae, que pertenece a Feliformia. Canidae y Ursidae Canidae son los perros y lobos y Ursidae son los osos. Pues en el caso de pinípedos es más preponderante que ocurra inversiones y reposicionamientos, al igual que otras familias de pinípedos. Y también vamos a evaluar la heterocromatina que surgen en estas especies. Para repasar un poco qué era la heterocromatina era esa cromatina que permanentemente estaba condensada. Tradicionalmente no se le asigna ninguna función, pero vamos a tratar de ver eso en este trabajo. Entonces, la heterocromatina está dividida en heterocromatina, heterocromatina facultativa, que se puede comportar como eucromatina, es decir, que puede ser transcripcionalmente activa, y heterocromatina constitutiva, que es la que nunca está descondensada. Está llena de elementos repetitivos dispersos de diferente composición nucleotídica. También está vinculada a reordenamientos cromosómicos. Puede tener función reguladora, como vamos a ver al final del trabajo. Y también se le puede asignar a una función de organización espacial tanto en la cromatina como en el núcleo. Para ir rápidamente, los bandeos de distinciones que vamos a utilizar son el bandeo G, el bandeo C en menor medida, pero hago hincapié en CDAG, que es cromocianina A3 y DAPI, porque nos va a indicar la composición nucleotídica que van a presentar estos bloques de heterocromatina en las especies. Para el caso de FISH utilizamos varias sondas, tanto sondas teloméricas de ADN ribosómico 18S, 5,8S y 28S, y otros tipos de sondas que son sondas de algunos cromosomas del cariotipo humano. Estas sondas no se utilizan tanto en este trabajo, pero sí se utilizan mucho más las sondas del perro. Las sondas del perro se utilizan para marcar diferentes secciones en los cromosomas del cariotipo de Pinipea. Ahora voy a explicar. En el caso de la garduña tampoco se utiliza mucho como sonda, sino más bien para comparar, porque la garduña presenta un alto conservadurismo en su genoma, muy parecido al antepasado común de los carnívoros. Entonces, como les decía, HCA, CFA y MFO se les designa los nombres en la nomenclatura que se utiliza para esta sonda. Como les decía, se utilizan sondas
del cariotipo del perro, sondas del cromosoma del cariotipo del perro, marcados con un fluorocromo que va a hibridar con secciones, con segmentos de cromosomas de pinípedos, ¿sí? De focas y de morsas. Entonces, para dar un ejemplo, se utiliza el cromosoma 11 del cariotipo del perro, marcado con un fluorocromo verde, que va a hibridar un segmento. Y también se utiliza otro cromosoma, también del cariotipo del perro, marcado con un fluorocromo diferente, para ver su homología. En el caso de cromocianina A3 y DAPI, presentan una especificidad de nucleótidos opuesta, por lo que cromocianina A3 van a marcar regiones ricas en citosina guanina y DAPI va a marcar regiones ricas en adimina timina. Bueno, lo que les decía, carnívora incluye feliformia y caniformia. Carnívora tiene un cariotipo ancestral, que ahora voy a explicar. Y caniformia, bueno, incluye a perros, osos, focas y morsas, que están en esta rama, y musteloidea, los mustélidos, que también es importante porque es el grupo hermano de Pinnipedia. Esto es importante porque, bueno, los que le decía, el cariotipo ancestral de carnívora es un genoma hipotético que creen los especialistas que perteneció al ancestro común de todos los carnívoros placentarios. Esta especie, este animalito, se llama garduña, también se la llama marta de piedra, y es muy importante en este trabajo porque se utiliza algunos cromosomas de esta especie, porque son muy similares a algunos cromosomas del cariotipo ancestral de carnívoro. La garduña pertenece a los mustélidos, que es la que aparece a la derecha, que también incluye a la nutria. Y si ustedes ven acá, creen que es una nutria, pero en realidad no. En realidad esta es una reconstrucción de lo que pudo haber sido el ancestro común de todas las focas y las morsas. Bueno, Pinnipedia incluye a otaride, que son focas con pabellón auditivo. Las extremidades están adaptadas parcialmente a un andaje terrestre. Van a estar marcadas con rosa durante todo el trabajo. Odovenida incluye solamente la morsa. Y Focide, que son las focas verdaderas, no tienen pabellón auditivo y tanto como, igual que la morsa, no están adaptadas al andaje terrestre. Las que están marcadas con estrellas son especies que ya se estudiaron en otros trabajos, y estas especies se estudian algunas por primera vez en este trabajo. Y bueno, Odovenide y Focide van a estar marcados en amarillo y en verde respectivamente. Bueno, en esta parte voy a hablar de lo que son los tipos de bandeo y los experimentos que se ha usado en este trabajo. Como en primer lugar tenemos lo que es una hibridación de la sonda del perro. Si recordamos, MFO es la sonda del perro, en varias especies de pinípedos. Estas son especies de focas con orejas, y acá hay una especie de foca verdadera. Se encontró que la sonda del perro detectó entre 1 a 5 segmentos homólogos entre los cromosomas de los pinípedos, y se tiñó entre 1 a 5 fragmentos en los cromosomas, y como resultado se obtuvo alrededor de entre 68 segmentos homólogos entre las especies. Las regiones que no hibridaron, si observamos acá, vamos a hacer zoom, acá hay lugares que están con estrellas, son regiones que no se hibridaron y por lo tanto pertenecen a regiones de heterocromatina. Acá en esta parte pusimos lo que es mapas cromosómicos de varias especies de focas verdaderas, en donde observamos un patrón bastante similar, y por lo tanto hay un alto conservadurismo entre las especies. Para lo que es identificar la heterocromatina constitutiva en las diferentes especies de los pinípedos, tenemos lo que se realiza con bandeo C estándar más CDAG, que tiene 2 fluorocromos, que es DAPI y cromocianina A3.
Acá hay varios mapas cromosómicos, que acá tenemos a la morsa, varias especies de focas verdaderas, y como resultados obtenemos, si observamos, tenemos varias regiones de heterocromatina que están marcadas con estrellita, que son regiones teloméricas, y en la foca acá, en la foca barbuda, y en la foca baikal tenemos una región intercalar. Ese es el resultado del bandeo C. Acá tenemos focas con orejas, también vamos a observar lo mismo, regiones de heterocromatina en regiones teloméricas y regiones cerca de lo que es el centrómero. Como resultado, se observó que en las focas con orejas generalmente tienen más heterocromatina que en las otras focas. Ahora lo que vamos a observar es la distribución que tiene la heterocromatina en los cromosomas y cómo va variando esa composición en todas las especies de los pinípedos. Acá se realizó lo que es un bandeo G estándar y acá se utilizó lo que es el bandeo CDAG para observar regiones de heterocromatina. Se encontraron regiones cercanas que es al centrómero, que en la mayoría de las especies están teñidas con cromocianina A3, por lo tanto son ricas en citosina guanina, y en otras pocas especies en menor cantidad con DAPI. En la región pericentromérica del brazo largo generalmente estaba teñido con DAPI, por lo tanto era rico en adenina timina. Parece que está por tiempo. En la región terminal del brazo corto, esto también ha variado, tipo en varias focas se ha encontrado una tinción con DAPI y en otras con cromocianina A3, lo que significa que la heterocromatina, la constitución ha estado variando. Y en la última, en la región intersticial, en la mayoría de las focas con orejas, en la mayoría de las focas verdaderas, se ha encontrado que una tinción con DAPI. Acá lo que se hizo es una hibridación. Tenemos tres sondas de perro de diferentes cromosomas y identificado de un color. Si observamos, estas regiones se ven en estos cromosomas y se hibridó en diferentes especies de pinípedos. Acá en otaridades, que son focas con orejas, focidae, que son focas verdaderas, y Odovenidae, que es la morsa. Se hibridó en estas especies y luego se comparó con un cromosoma que es muy parecido al ancestral, que es el de la garduña. Si observamos, también se hibridó estos cromosomas en este cromosoma y si observan, si ven la diferencia, acá no hay heterocromatina. Y en estas regiones de cromosoma sí hay adición de heterocromatina. Por lo tanto, acá hubo una adición en el brazo corto de heterocromatina. Acá es el mismo procedimiento, se hizo el mismo procedimiento, pero solamente en especies de focas con orejas. Y se lo comparó con otro cromosoma de la garduña, que se hizo la misma hibridación. Y lo que se observa, si observan el cromosoma de la garduña, no hay ninguna región de heterocromatina. Y si observamos los cromosomas de las diferentes especies de las focas con oreja, observamos que se han ido agregando heterocromatina y que esta ha ido variando de composición. Si observamos, tenemos DAPI positivo y DAPI negativo. Acá también es el mismo procedimiento, pero lo que se rescata es que en las focas verdaderas creen que puede haber una duplicación del segmento homólogo del cromosoma 11, que está acá. Acá los cromosomas, las sondas del perro son diferentes, van variando, igual que los cromosomas de las especies. Y acá en las especies de las focas con orejas también va variando lo que es la composición de la heterocromatina y la adición. Y acá esto es muy, muy importante.
acá se basa en la mayor parte del trabajo. Acá lo que ocurre también es el mismo procedimiento, se divide en diferentes sondas de perro, en cromosomas de focas verdaderas, en cromosomas de focas con orejas y en la morsa. Si observamos la sonda 12 del perro, si lo observamos está acá. Acá se ve entero en las focas, en las focas verdaderas, pero si observamos acá, está dividido por el centrómero. Y acá hay un agregado de heterocromatina. Y esto se cree que puede ser por una inversión pericentромérica o un reordenamiento de lo que es el centrómero. Acá se hizo un experimento para encontrar lo que son las regiones teloméricas y las regiones NOR. Las regiones teloméricas van a estar marcadas, acá miren los puntitos rosados, esas son las regiones teloméricas. Y las regiones NOR se encontró en la mayoría de las especies en un par de cromosomas que están marcados con número, la parte verde de la mayoría de los cromosomas, y con un pequeño detalle que también se encontró. En la foca anillada, en la foca del puerto, se encontró ADN ribosómico que son inusuales para esta especie, en el cromosoma I y en los cromosomas 6 de la foca del puerto. Esto básicamente lo mismo, se ve en las regiones teloméricas y las regiones NOR en otras especies. Y acá lo que observamos es una mayor cantidad de intensidad de la tinción en la morsa que en el resto de las especies. Perdón, se cambió solo. Que en el resto de las especies. Bueno, y ahora sigue lo que es la conclusión. Bueno, como conclusión, entonces, podemos decir que sí hubo una variación de heterocromatina, tanto en composición nucleotídica como en el tamaño de los bloques de heterocromatina y también en la localización. Si bien hubo esas diferencias, hay un elevado conservadurismo de los cariotipos de pinípedos porque es bastante similar entre las distintas ramas de pinípedos. Por lo que también podemos inferir que hay una baja tasa de evolución en su genoma con respecto a otras familias de la rama canoide de carnívoro. Entonces, estos patrones de heterocromatina, que son muy similares, puede significar un plesiomorfismo. Se encontró una pequeña cantidad de heterocromatina constitutiva, también en relación con otras familias de la rama de canoide de carnívora, que, como dije al principio, puede tener una función más bien reguladora. Y esto es porque contribuye a diferencias interespecíficas entre las especies que conviven en un mismo lugar de pinípedos. A la derecha podemos ver la foca barruda, que es la de arriba, la foca anillada abajo a la izquierda y la foca manchada abajo a la derecha, que son simpátricas en la región boreal del mundo. No se detectaron híbridos interespecíficos entre estas especies, por lo que la heterocromatina puede contribuir a una barrera sexual entre estas especies y bueno, conservar el aislamiento reproductivo. Ya para ir terminando, este cariograma demuestra las variaciones cromosómicas que surgieron tanto en este trabajo como en otros trabajos y podemos ver que acá en el pin azul podemos ver que desde el cariotipo ancestral de carnívora hasta la rama de Pinipedia no se detectaron variaciones cromosómicas, ¿sí? A partir de aquí se detectó fusiones de cromosomas que dio lugar a la rama Otaride y Odovenide y por otro lado la rama de Focide, y también en la rama Otaride y Odovenide dio lugar por una inversión, que es la que se detectó en este trabajo, pericentromérica o un reposicionamiento del centrómero. Como se puede ver, hay una fusión de cromosomas, lo que conlleva una reducción en el número cromosómico. Pasamos de 2n igual a 38 a 2n igual a 36 en la rama Otaride. Y en Odovenide tenemos 1, 2, 3 fusiones que dio lugar a un 2n igual a 32, que habremos partido de 2n igual a 38.
En el caso de Focide, más de lo mismo, se dieron 2 fusiones que dio lugar a la rama de Focide, y acá también tenemos una función más que dio lugar a estas especies. Para terminar, como también se evaluó en este trabajo, vimos la adición de heterocromatina en todos los pines violetas. También pudo haber contribuido pudo haber tenido una función en el proceso de especiación de cada una de estas especies. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, felicidades chicos. A mí me encantó la presentación, se nota que trabajaron mucho, que buscaron mucho, innovaron. La presentación me gustó muchísimo. Eh, Les hago una pregunta por si se acuerdan. Esos son bloques de heterocromatina que estaban agregados en algunas de las especies, que ellos dicen que pueden contribuir al aislamiento Sí, genético, al aislamiento reproductivo. sí, profe. En algún momento aclaraban, porque yo no me acuerdo, si estaban en los cromosomas sexuales o no Los tenían nada, cromosomas nunca nombran sexuales eso. generalmente están conservados, tipo, no hay una adición de heterocromatina. En los autosomas es generalmente donde más se ve heterocromatina. En En real- autos. sí, pero en realidad sí había un bloque dedicado a la variación en los cromosomas Y de los pinípedos. Pero no lo pusimos básicamente porque primero que algunas cosas eran bastante relevantes y algunas cosas ya la dijimos a lo largo Sí. de la presentación. Pero sí, variaba los cromosomas Y y el cromosoma X por ahí no variaba tanto. Vimos que había una sintenia, que ellos lo llamaban una sintenia, un alto conservadurismo en el cromosoma X de todos los pinípedos. Pero sí, en el cromosoma Y sí variaba bastante. Solamente que Que no lo había, pusimos nomás. eso que aparecía con ADN ribosómico era solamente una especie, un grupo, que había una que tenía en el I. Sí, supuestamente lo que decía ¿cómo se dice? En el Eh, experimento eh, sí. Esa parte es muy interesante también porque como ellos proponen ese modelo para especiación. Bueno, Eh, bueno, no sé si alguien del curso tiene una pregunta o un comentario para hacerle a los chicos. Yo quiero, sí, em, cromomicina, creo que está más, lo que usaron es cromomicina, no cromocianina, ¿no es cierto? Cromocianina, creo que decía así. Cromocianina, la profe. Sí, decía. ¿Cromocianina es L o es cromomicina? CMA3 es cromomicina. Cromomicina para mí, ahí vi chequeo, Yo creo no me que di cuenta. un error entonces. Yo para que no les quede el error nomás, chicos, no es Sí, una está bien, cosa, profe. no es una cosa grave, pero no quiero que les quede el concepto equivocado, nada más. La verdad, profe, le gustaría decirle porque nosotros para hacer el trabajo ocupamos un traductor que nos tradució directamente, capaz que hubo un error ahí de traducción. Claro, sí. Sí, puede ser, por eso quiero, Claro, o sea, Sí, en es un principio, cromomicina. cromomicina bueno, al principio ya decía qué tinciones se utilizaba y después se utilizó la abreviatura SMA3. Entonces, bueno, SMA3, eso, claro. SMA3 es cromomicina, Bueno, entonces, cromomicina. entonces Lo voy a escribir acá en el chat para que les quede, nosotros vimos sí, sí. cuando dimos Entonces el error cromomicina. debe haber sido al principio y después nos quedó para todo el trabajo. Exacto. Bueno, profe. Bien, y otra cosa que al menos yo me parece que conservadurismo no es correcto. Para mí es alta conservación, digamos. Conservadurismo en el lenguaje castellano creo que no. Como Sí, que no. en realidad si traducís te aparece también como opción y sí existe en castellano, pero para una teoría económica. Yo busqué también porque me hacía, no es común Ruido. usar ese término, se usa Bueno, conservación más que nada en evolución. todo el error es por el traductor. Sí. No, estas aclaraciones son justamente para eso, nomás, Perfecto, profe. para que no lo tomen así literal y bueno. Bueno, Había otra cosa.
Lo que yo les quería, no sé si todos leyeron o escucharon, vieron las clases de evolución. En una de las clases yo hablo de cuáles son las tendencias evolutivas, digamos, en los distintos grupos de organismos. Y en mamíferos se da esa, la característica, digamos, fusiones y fisiones céntricas. Sí. Eso les quería también hacer hincapié en que eso ocurre en la mayoría de o sea que los rearreglos cromosómicos o las variaciones cromosómicas, mejor dicho, que son comunes en los mamíferos, en la evolución cariotípica de los mamíferos, una de ellas son las fusiones y fisiones céntricas, como vimos acá Sí. en este trabajo. Y coincido con Celeste que la presentación fue excelente y se entendió todo lo que han dicho, así que eso está buenísimo, los felicito. Bueno, profe, muchas gracias. Por mi parte, eso es todo. Sí, yo le hago unas aclaraciones, pero para sumar más que nada, para que lo presentaron también muy bien, como dice Graciela, y por ahí les doy para sumar nomás cuando presentan los objetivos, generalmente lo hacen en el verbo sin conjugar, son cositas, detalles, porque veo que eh, lo presentaron muy bien y para que todos también le sumen detallecitos para que vayan teniendo en cuenta.